Ahí usted tiene en su bosquejo, ya usted sabe la dinámica. Si tiene Android, descarga la aplicación. Si tiene iOS, mientras tanto y de momento seguimos con YouVersion, pero ahí está el bosquejo. La semana pasada yo estoy hablando de una generación de cambio, entiende el balance entre ley y gracia. ¿Se acuerdan? Y hoy deseo ampliar esto, porque yo creo que uno de los grandes daños que le hemos hecho a la humanidad, y aunque yo no me considero parte del grupo, pero todos entramos, ¿verdad que sí? Amén. Con todo el respeto, si hay alguien, no me acuerdo ahorita si habrá alguno o alguna, pero nadie viene y dice, algunos abogados son terribles, ¿verdad? ¿Qué dicen? Todos los abogados son malos. Y aunque hay muchos y muchas demasiado buenos y éticamente muy firmes, pero la realidad, amados, es que cuando falla la mayoría, todo el mundo se va en la colada. Así que yo tengo que meterme en esa colada. Creo que parte del problema que hemos tenido a nivel sociedad y a nivel iglesia de Jesucristo es que desde hace algunos años queremos venderle a la gente un mensaje que cae en el alma, un mensaje que hace que las personas se vayan cómodas, contentas, diciendo que van a lograr un montón de cosas. Y oiga esto, el evangelio es parte de ello. El evangelio se ocupa de nuestras cosas temporales, pero el evangelio completo también se ocupa de las cosas de la vida eterna. Y cuando no hablamos la doctrina del Señor, entonces la iglesia piensa que todo es gracia, y no es cierto. Dijimos la semana pasada, estamos totalmente de acuerdo en que solo somos salvos por gracia. Amén. Nadie se salva por ley, o es demasiado difícil salvarse por ley. Pero el que yo me salve por gracia no quiere decir que la ley no cumple una función. Y lo empezamos a ver la semana pasada. Hoy quiero continuar con ello. Amén. Si usted me sigue, por favor, allá en su bosquejo. Amén. Dice Gálatas capítulo 3, verso 16 al 19. Es la primera cita que usted y yo tenemos allí. El apóstol Pablo escribe y dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Póngale atención a esto. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. ¿Cuántos alaban y cuántas alaban al Señor? Amén. Amén. Déjeme decirle algo, mi amado y mi amada en el Señor. Hay una contradicción demasiado grande en esto. Porque Pablo está diciendo, señores, déjeme decirle que tenemos ley y tenemos promesa, pero ambas son totalmente incompatibles. ¿Hay alguien allí? Amén. Si a usted alguien viene y le dice, como el ejemplito que puse ahorita, si a usted vienen y le dicen, o usted usa esa psicología, o usó esa psicología dramática, paterna y materna, sobre todo materna, porque la paterna entraba en acción cuando la materna se lo imponía. Aleluya. De llegar y decirle a un muchacho, una muchacha, si sacas el año, te regalo la bicicleta. Eso ya no es promesa. Eso es ley. Amén. Ay, usted dice, ay, le hice una promesa que si saque el año. No. Usted está adeudando con su hijo o con su hija, que si saque el año, usted está obligado y obligada a darle lo que le ofrece, porque él cumplió el contrato. Cuando algo se hace por contrato, ya no es prometido. Eso es ley. Amén. A mí un jefe no puede llegar y decirme, y yo le prometo que cada 15 le va a pagar. No, eso no es así. Amén. A mí que no me lo prometa, que me lo firme en el contrato, porque si en cada 15 no me paga,
¿Quién se va a trabajar que le prometen, que le pagan? No, 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 no. ¿Y cuánto piensa usted ganar? Yo pienso ganar tanto. Bueno, la empresa le puede pagar tanto. Bueno, acepto o no acepto. Firmó. Listo. Eso es ley, no promesa. Ahora, si usted viene y le dice a un niño, yo te prometo que te voy a dar tal cosa, apenas pueda te lo compra. No hay si haces esto, eso según la Biblia es una promesa. Usted no está pidiendo nada a cambio, no está esperando nada a cambio, simplemente usted se compromete a darle. Entonces Dios se compromete a darnos, pero también nos impone una ley. O sea, ¿cómo funciona esto? O es gracia o es ley. Amén. Qué difícil, ¿verdad que sí? Caminar en este reino, porque si yo camino entendiendo que Dios me exige, ya estoy en ley. Y si estoy en ley, Dios me demanda, y si no le cumplo, no me da. Y si estoy en ley y le cumplo, está obligado a darme. Pero si es gracia, Él ni me pide, y aparte de eso seguro sabe que no lo voy a lograr, pero aún así me quiere dar. Entonces Pablo está diciendo aquí en Gálatas que sucede algo con la ley. La ley es totalmente incompatible con la promesa de Dios. Dios le da a Abraham una promesa, le dice que serán bendición para todas las familias de la tierra, y 430 años después, cuando ya está la nación allí, los hijos y los nietos y los herederos que Dios le promete a Abraham, ahora les impone una ley que ya no tiene nada que ver con la primer promesa. ¿Para qué lo hizo? Pablo da la explicación y dice: Dios dio la ley. ¿Para qué sirve la bandida ley? Sirve por nuestras transgresiones. Amén. Le prometo que ahorita le voy a aclarar mejor esto. Le pongo allí, permítame iniciar esta tarde con la primera verdad espiritual de hoy. La promesa implica que Dios hará algo para el ser humano. La ley implica que el ser humano hará algo para Dios. Entonces, la ley y la promesa son básicamente contradictorias en naturaleza. Si usted tiene la ley, no puede tener la promesa. Si tiene la promesa, no puede tener la ley. Solamente quiero que usted entienda el concepto de Dios de gracia. Ya voy a ir aterrizando esto. Pero quiero que usted y yo nos enfrentemos a esta paradoja divina, a esta coyuntura divina, porque hay un pensamiento de Dios que a veces se vuelve complicado de entender si no estudiamos la palabra. Si usted viene y me dice a mí que usted está haciendo puntos para tratar de agradar a Dios, usted está viviendo por ley. La ley es yo haciendo algo en favor de Dios, pero la gracia es Dios haciendo algo en favor mío. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo dice: por mis transgresiones y por tus transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Avance conmigo un poquito más allí. Romanos capítulo 4, verso 15. Dice la palabra del Señor: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Le pongo allí, le doy la segunda verdad espiritual de esta tarde. Una vez que vemos que hemos transgredido la ley, sabemos que hemos pecado. El pecado ya estaba en el ser humano, pero sin transgresiones, él nunca habría confesado que tenía pecado. El pecado está siempre dentro del hombre y la mujer, pero no se convierte en transgresión sino hasta que se lleva a cabo. El primer uso de la ley es manifestarle al ser humano su culpa. Este es el balance entre ley y gracia. Yo no puedo pedir misericordia si primero no he sido expuesto a la ley. ¿Sabe cuál es el problema de la sociedad? ¿Y sabe cuál es el problema de mucha iglesia que se ha conformado al mundo? Que sienten que todo está bien. Y mientras yo sienta que todo está bien,
yo no he entendido la ley. Y si no he entendido la ley que me condena, jamás podría arrojarme a los pies del que me puede dar perdón y misericordia. ¿Hay alguien allí? Y si no puedo arrojarme a los pies del que me perdona y tiene misericordia, no importa cuánto haga, no importa cuánto me esfuerce y no importa cuántas acciones maravillosas tenga, yo aún no me he convertido. ¿Hay alguien allí? Yo en estos días me di el lujo de escribir algo. Bueno, me di el lujo de escribir un montón de cosas. Y como dijo alguien, y falta. Muy pocas veces se presenta el foro en el que yo puedo soltar la lengua y el pensamiento a como me ronque la gana, por decirlo a lo tico. Pero sabe que este es uno de los temas hacia donde va la humanidad y la Biblia lo dice. Estamos detrás, escuche esto, de una humanidad donde cualquier cosa que tenga tinte de Dios no tenga injerencia sobre la forma de pensar del ser humano. Quiero explicárselo muy fácilmente esto. Lo único que en este momento es un parámetro de la moralidad es cualquier cosa que sea Dios. Y en el momento en que yo pueda quitarle a las personas ese parámetro, el parámetro es relativo y absoluto de cada ser. Si a mí me parece, nadie puede juzgarme. Y si a mí me parece, es absoluto para mí, no me importa si para los demás no. Porque Dios es el único parámetro de moralidad universal. Mi propio parámetro de moralidad es relativo. Amén. Es relativo. ¿Por qué dice Pablo que Dios dio la ley por nuestras transgresiones? Porque es un parámetro universal. Usted y yo sabemos que algo está mal porque hay algo superior a nuestra propia moralidad y a nuestra propia comprensión de la actualidad y del vivir que me está diciendo que estoy mal. Amén. Si la moralidad y la espiritualidad depende de mi propio enfoque, de mi particularidad, yo soy mi propio Dios y tengo mi propia moralidad y absolutamente nadie puede juzgarla. Pero cuando la moralidad y la espiritualidad está fuera de mí y está dirigida, controlada y restringida por alguien superior a mí, ya yo soy juzgado por ese parámetro. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Amén. Entonces Dios viene y dice: sometí a todos a la ley. ¿Por qué? Porque la ley es lo único que me dice que estoy mal. A mí me encanta cuando cuando veo yo a Tommy, a Gretel, cuando veo a Luis y a Isin, cuando veo a Manu y a Karen, y cuando veo también a Carlita, amén. Cosa más maravillosa. Yo sé que para ellos y para ellas al rato es un mundo, no sé. Ya le dije que se lava los dientes. No, oh por Dios, la decisión más importante del mundo. La cuestión más impresionante después de la creación, no hay nada más importante que esto. Ya te dije que te lavaras los dientes, espérese. Me encanta eso, porque ahorita las cuestiones de pecado están reducidos a cosas tan insignificantes. Yo no podría llegar y decirle a Emma, eso es pecado. Y Emma dice, ¿pecado? Y Emma sale diciéndole a todo el mundo, he pecado. Pero ella misma ni tiene idea de qué es pecado. Lo más que ella va a entender es que pecado es algo que causa que le peguen, que la regañen, que la sienten por 1 hora o 15 minutos o 10 o no sé cuánto. Igual
Darita, igual, Jade, igual todos. Pero en el momento en que usted y yo empezamos a entender que hay una ley superior y que esa ley superior es la que determina qué es bueno y qué es malo, esa ley a usted y a mí nos hace morir. Y cuando usted y yo estamos muertos en delitos y pecados, lo único que nos queda para sacarnos de allí se llama la gracia de Dios. El pecado de la humanidad, sentir que todo está bien, que soy absoluto en mi moralidad y en mi espiritualidad. Sabe, yo amaba. Digo amaba porque ya estamos dentro de los viejillos. No los viejillos, pero los viejillos. Pero yo amaba a mi generación, la que discutía las cosas, pensando, razonando, se iban, buscaban, se reunían con todo tipo de pensadores para tratar de generar un pensamiento que fuera lo suficientemente maduro y responsable. Hoy no, hoy esta generación todo lo da por hecho, así es, punto, se acabó. Pero ¿cuánto has invertido en saberlo? Nada. Ahí me eché unos cuantos videillos en YouTube y unos cuantas paginillas de internet. ¡Wow! Y mientras la humanidad crea ser absoluta, no va a encontrar la gracia de Dios. Por eso es importante la ley. Los cristianos, escuche el tema de hoy, amén, aleluya, amén. Una generación de cambio sabe que la ley demuestra mi verdadero yo. ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo saben estos niños chiquitos que una rabieta es malo? Yo me acuerdo, amados, cuando estaba chiquitito. Ahora tal vez lo que saqué fue una herida de mi infancia. Pero yo me acuerdo, hermanos, que mi papá era como un perrillo. Esto es mío, esto es mío, esto es mío. Él orinaba cada esquina, cada poste, cada árbol, cada perro que pasaba, cada carro. Cuando él le daba ganas de orinar, amados, él marcaba la ciudad. Amén. Y yo me acuerdo, mi madre lo comentaba, no sé, antes de que yo naciera, pero por sus comentarios entiendo que a ella la obstinaba el asunto. Mi papá la dejaba parada fuera de cuanta cantina hubiera en el centro de San José. En todas las cantinas a mi papá se le daban ganas de orinar. Cosa más rara, ¿eh? Y si no había cantina, había una esquina, un árbol, un poste, él orinaba todo. De vez en cuando yo todavía llego a San José, esto es mío. Huele a Guevara. No. Yo creo que mi papá orinó todos los edificios antiguos de Costa Rica. Entonces me acuerdo que mi madre llegaba y me decía: Luis, vamos a salir, vaya al baño ya. Mami, pero no tengo ganas. Vaya al baño ya. Porque si usted en la calle me pide baño, usted se aguanta hasta que lleguemos. Ay, amados, usted no sabe cómo yo llegaba. Si a mí me hubieran visto en aquella época y existiera Me Contrata Merecumber, una cosa como, o sea, era como una salsa merengue raro. Pero yo sabía que Dios guarde, decirle: déjeme orinar en cualquier esquina, porque Dios guarde. ¿Sabe cómo supe yo? Después, muchos años después, me enteré, por si no lo sabía, en Costa Rica hay una ley que prohíbe eso. ¿Usted sabía? O sea, si a usted lo ve un policía orinando en una esquina, hay una ley que le permite al policía arrestarle por hacer eso. Pero yo no conocí esa ley hasta muchos años después. ¿Pero qué cree? Conocí la ley de mi madre. Amén. Aleluya. Yo no sabía que en la Constitución estaba que no puedo orinar en una esquina. Pero la faja de mi casa me decía que no debía hacerlo. ¿Sabe por qué yo supe que no podía hacerlo, aunque veía a mi papá y a mucha gente haciéndolo? Porque yo crecí con esa ley. Y esa ley me enseñó que hacer lo contrario me hacía transgresor. La única manera en la que usted y yo podemos caer en los brazos de la gracia de Dios es a través de la ley.
porque la ley es lo único que nos muestra el pecado que mora en nosotros. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Amén. Mire, amados, tal vez no voy a arrancar muchos amenes y aleluyas, pero esto es pura doctrina bíblica, lo que le hace falta tanto a nosotros, la iglesia de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. La ley no vino a ponerle pecado al ser humano. La ley solo vino a demostrarle al ser humano lo malo que era. Amén. Amén. No, Dios no vino, puso la ley y en el momento en que puso la ley yo dije, ahora soy culpable. No, siempre había sido culpable, pero como no había ley, como nadie le dijo a ese muchacho que no podía andar orinando de esquina en esquina, él orina de esquina en esquina. Pero el día que lo agarró un policía y le dijo, le voy a hacer una multita, no sé cuántos miles de colones por orinar aquí, ese día supo que lo que siempre había hecho tenía culpa. Amén. Amén, amados y amadas del Señor. Hermano, pero qué cosa más terrible. Entonces el evangelio es un evangelio de andar uno viendo a ver. No. El evangelio es gracia de Dios. Pero lo único que me hace entender lo mala persona que soy es la ley de Dios. Amén. Sigue ahí. Él sabía que no podíamos cumplir la ley. Todos los lectores y conocedores de las Sagradas Escrituras y todos los que entienden la voluntad de Dios saben que Dios no nos dio la ley con la intención de guardarla. La ley no se hizo para que la guardáramos, se hizo para que la quebrantáramos. ¿Cómo? Basado en lo anterior le doy la tercera verdad espiritual de esta tarde. Todas y todos los lectores y conocedores de las Sagradas Escrituras, creo que esto lo copié de segundo. Lo de abajo. Dios ya sabe que tenemos pecado. Dios sabe esto, pero nosotros no lo sabemos. Por lo tanto, Dios nos ha dado la ley para que la transgredamos, a fin de que nos conozcamos. Dios sabe que no somos buenos, pero nosotros siempre nos creemos muy buenitos. ¿Hay alguien ahí? Cuando uno sale a predicarle a alguien del Señor o está hablando con alguien de Cristo, lo primero que aflora de ese corazón es la expresión parecida a la siguiente: yo no soy tan malo, hay gente peor. No, Dios sabe que yo no salgo de la casa sin pedirle a Él. Somos casi super amigos, Él y yo. Somos como Batman y Robin. No. ¿Se acuerda el día que predicamos de la autojustificación? La autojustificación, dijimos, es una estrategia que desactiva la verdad de Dios una vez que toca mi corazón. La realidad es que no somos tan buenos. A ver, amados, varones que estamos aquí, déjeme ponerme un poco a hilar delgado. Dijo el Señor Jesús: mas yo os digo que cualquiera que vuelva a ver una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, no somos tan buenos. Ahora el Señor dijo hombre, pero deben haber bastantes mujeres. Señor, hazme la sirenita, parece Aquaman. Así usted vio cuando salió la película con Aquaman, todas las doñas. Algunos esposos no solo ven al frente, pero están pensando aquí adentro, sígale ando, hermano. Mire qué difícil es ser buenos. ¿Alguna vez usted ha pasado frente a algo bastante bonito, bastante bueno, bastante caro, pero en posesión de otra persona, y usted llega y dice: qué dichoso, qué dichosa,
Yo quisiera algo así. Pero el Señor dice que cualquiera que codicia ya pecó. ¿Te llamados? Y tras de eso el Señor viene y dice en otra palabra: y es mejor entrar a la vida eterna sin algo que con todo en el infierno. Así que sáquese los ojitos. Es la única forma de no codiciar. O sea, el próximo domingo, todos aquí en la iglesia. No. Hermano, ya resolví el tema de la codicia. No es cierto, porque la codicia no está en los ojos, está en el corazón. ¿Hay alguien ahí? Ya me quité el problema de desear a la doña o al don del prójimo. No es cierto, porque ese deseo no está en los ojos, está en el corazón, en el alma del ser humano. ¿Qué estoy diciendo esto? Que cuando usted y yo nos damos cuenta de que somos gente transgresora, que constantemente estamos deseando, oiga esto, cosas que no deberíamos desear, aún siendo bien cristianitos y cristianistas y cristianitas, nos damos cuenta que lo único que nos queda es clamar a la gracia de Dios. Mientras yo no entienda esto, yo siento que le hago a Dios un favor hasta viniendo. Dios tiene que darse con una piedra en el pecho porque yo soy de los buenos, de las buenas. Y la Biblia dice que hasta nuestras buenas obras delante de Dios son como un trapo de inmundicia. Materia básica del Evangelio de Jesucristo. Usted y yo no estamos aquí por ser los más buenos. Estamos aquí porque reconocimos que somos pecadores. Y ese reconocimiento no pasó el día que me convertí, hace 55 años, hermano. Viera qué tremendo. Hicieron un llamado, yo sentí que algo me levantó. O sea, hasta volví a ver porque pensé que el de atrás me había metido la mano. Sentí que algo me agarró y me levantó. Yo dije, pero volví a ver, no era nadie. Y casi sentí algo celestial, una música especial, voces angelicales. Y cuando me di cuenta estaba al frente. Felicidades por ese día. Pero el arrepentimiento lo vivimos todos los días. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque buscar a Dios, orar bastante, me pone en una superdimensión espiritual, me hace lo mejor del mundo. No. Mire, yo hace tiempo me di cuenta que soy el tipo de menos fiar. Amén. ¿Hay alguien ahí? Yo creo que ya todos nos dimos cuenta, hermanos. ¿A que sí? Usted sabe que cuando yo me convertí al Señor hace no sé cuántos años atrás, ay, Dios mío, yo llegué a un nivel donde yo veía a todo el mundo por encima del hombro. Es que nadie estaba a mi altura. Hacía 3 vigilias a la semana de intercesión, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso en la semanita carnal. En la espiritual solo dormíamos el domingo. Ayunábamos 3, 4 veces por semana. Yo estaba listo para que el Señor me llevara. No iba a ocupar ni un ángel para que me levantara. Con solo que soplara yo me iba al cielo. No pesaba nada, amados. Les he contado que tengo una foto con Lucrecia y la familia de ella en la playa. Y yo siempre le digo, esconda eso, por favor, hasta a mí me da vergüenza. Viera, mi hermano, yo estaba listo para el 15 de septiembre. Nada más tenían que acostarme. Yo era una marimba. Todas las costillas se veían resaltadas, amén. O sea, era fácil de contar. Tras de eso, Dios me dotó de buen olfato. Así que imagínense, yo flaquititico. O sea, alguien pasaba y me decía, mentiste, ¿verdad? O sea, mire, amado, y Dios ha tratado conmigo a lo largo de mi vida, dándome cuenta de que yo sigo necesitando de la gracia de Dios todos los días de mi vida. Amén.
Amén, amados del Señor. Oiga esto. Sigue diciendo la palabra del Señor, o lo que estamos aquí. Oiga esto. Amén. Amén. Job capítulo 40, versos 3 y 4. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Sabe? Es la expresión bíblica de calladito más bonito. Ponga la mano en la boca. ¿Sabe que sí? ¿Cuándo pasó eso? Si usted recuerda, hubo un momento en que Job decía: ¿quién me diera saber dónde está el trono de Dios? Yo iría, expondría mi causa y de cierto saldría justificado delante de él. Hasta que Dios se le para enfrente y le dice: ahora sí, papito, ya habló demasiada paja. Versión actualizada costarricense. Ya habló demasiada paja, papito. Ahora sí, vamos a ver qué tan hombrecito es y qué tanta sangre tiene. Yo le pregunto y usted responde. ¿Sabe qué pasó? El resultado final de ese enfrentamiento, Dios, hombre, terminó en esto: yo soy vil. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no logra enfrentarse al pecado? Porque no han estado en la presencia de Dios. Entonces salen de un lugar totalmente justificados y justificadas en su propia opinión, porque no han estado delante de esa moralidad universal, esa que no es relativa ni absoluta del yo, sino que es universal y absoluta de Él. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien ahí? Es en la presencia de Dios. Yo les he contado a ustedes hace muchos años, en esa época que le digo, 8 vigilias a la semana, y conste que la semana solo tiene 7 días. Ayunos de todo tipo, estudios bíblicos de todo tipo. Usted no sabe, amados, yo disfruté mi niñez y adolescencia cristiana. Wow, y un día estamos en una vigilia, estamos en una madrugada, aquello oscurititico. Siempre les he contado que me encanta orar donde esté lo más oscuro posible. Y estábamos en aquella oscuridad. Yo me acuerdo que yo llorando le decía a Dios: te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No sé cuántas veces le dije te amo, hasta que su presencia me envolvió. Y cuando su presencia me envolvió, sentí que todo esto se abrió y se expuso todo lo que había dentro de mí, como en una mesa así. Y cuando yo sentí eso, tuve que guardar silencio y llorar más amargamente, porque ese día me di cuenta que no era cierto que lo amaba. La presencia de Dios produce en nosotros una ley que nos demuestra que lo único que me hace estar firme es tirarme a sus brazos. ¿Hay alguien allí? Nadie se va a salvar por saber que es bueno o malo. Nos salvamos por saber en su presencia que el único remedio al tipo de persona que soy es Cristo. Amén. Amén, amados y amadas del Señor. Sigo, voy rapidito. Permítame decirle algo realmente importante. La única entrada que existe a la gracia es por medio del reconocimiento de la autoridad y justicia de Dios. Y esa comprensión o revelación solo se consigue cuando somos expuestos al peso de la ley divina. Yo quiero el amor de Dios, felicidades. Primero necesitarás aceptar que Dios gobierna sobre ti. Yo quiero el amor de Dios, perfecto. Primero tendré que reconocer que Dios me manda. Amén. ¿Hay alguien ahí? Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, del verso 7 al 12. No lo vamos a leer, búsquelo en su casa, pero yo le hago una pequeña sinopsis ahí. Sin la ley
Número uno, en esos versículos que le digo, Pablo dice estas cosas. Uno, sin la ley jamás nos hubiéramos dado cuenta de que estábamos llenos de maldad. Número dos, que el mandamiento, aunque era para vida, por nuestro pecado nos dio muerte. Y número tres, nunca deberíamos considerar la ley como algo malo. La ley es siempre santa, justa y buena. Me encantan los muchachos cuando vienen y dicen: cuando yo me case no voy a cometer los errores que cometieron mis papás. Y cuando llegan a cierta edad y ya cometieron unos peores, ahora sí vienen y dicen: qué sabio era el viejo, qué sabia era la vieja. Me encanta aquel dicho que siempre les he comentado, me gustó, lo leí en algún lado: no hay mejor hijo que el que ya es papá, y no hay mejor abuelo. No, perdón, sí, no hay mejor papá, no hay mejor hijo que el que ya es papá. Y no hay mejor papá que el que ya es abuelo. ¡Qué verdad! Bueno, déjeme decirle algo, esa es la comprensión natural nuestra, de raza caída. La forma en que vemos la autoridad siempre tiene que ver con algo negativo, siempre tiene que ver con algo contradictorio. Escuche esto, mi hermano y mi hermana del Señor, oiga lo que le voy a decir. Uno de los pecados de la sociedad actual y de la sociedad antigua, porque esto siempre ha estado aquí, y uno de los problemas de la iglesia actual es creer que la libertad lo es todo, y que la libertad justifica cualquier cosa. Porque la Biblia a mí me dice que usted y yo somos libres en Cristo siempre y cuando estemos subyugados a Él. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Cristo murió para eso, para que yo sea libre. El día que tú y yo estemos expuestos a la presencia de Dios y entendamos su grandeza y su poder y su majestad, y entendamos que Él sabe lo que nosotros no sabemos, entenderemos que la única libertad que existe es vivir a su sombra. Levanten la mano, ¿cuántas tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano, solo, ok, gloria a Dios. ¿Cuántas veces tus hijos y tus hijas quisieron rebelarse contra tu autoridad? Pero usted, mamá y papá, que sabe lo que ellos no sabían, tuvieron que imponer la autoridad, porque no hay libertad sin sometimiento a una autoridad. ¿Hay alguien ahí? Libertad sin autoridad no es libertad. Entonces yo ahora me monto en el carro y como yo quiero ser libre, me brinco un semáforo en rojo. Y como yo quiero ser libre, agarro la pista a 200 por hora. Y como yo quiero ser libre, un tráfico me hace parada y paso al frente gritándole algo sobre la mamá. Y como yo quiero ser libre, mañana no pago la luz. Y como yo quiero ser libre, mañana me meto a un restaurante, como y salgo corriendo. Suena chistoso, pero ¿se acuerdan del último accidente que hubo? No, bueno, el penúltimo accidente que hubo, porque el último fue de un hombre de gobierno que chocó ahí en el peaje, ¿se acuerda? Pero el anterior, el de un muchacho jovencito, ¿se acuerda? ¿Saben que ese muchacho es hijo de alguien conocido? ¿Saben que ese muchacho no tenía necesidad de nada? Que tenía el dinero que le daba la gana, porque la mamá de él tenía también el dinero. Tal vez no eran millonarios, pero tenían mucho dinero. Y sabe que él tenía la costumbre de pasar a alta velocidad para no pagar los 100 colones del peaje, porque para él era divertido. Y sabe que en una de esas diversiones, por ahorrarse 100 míseros colones, perdió la vida. Entonces, libertad sin ley no es libertad. Y eso es lo que hace la ley: recordarme que soy libre mientras esté en su gracia. ¿Hay alguien ahí?
Amado, dale un aplauso al Señor, los veo serios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ante esto deseo entregarle la verdad espiritual, una verdad espiritual más. Sin el evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios, la ley, escuche lo que es la ley. Oiga, sin el evangelio de Jesucristo y sin la gracia de Dios, la ley es la voz condenatoria de Dios que resuena en contra de toda la humanidad. Para esa gente que dice que Dios es puro amorcito, pura cosita linda, qué viejillo más hermoso. Como la Biblia dice que es un anciano de Dios, todo el mundo piensa que es un abuelito al que no le guindamos de los cachetes y de las barbas. Pero cuando usted agarra el evangelio, la ley de Dios, y quita por un momento la gracia que Dios nos da a través del perdón en el sacrificio de Jesucristo, lo único que queda allí es la voz condenatoria de Dios en contra de toda una humanidad que no le ha reconocido. Así que el día que alguien se enfrente a Dios sin la gracia de Él y sin el perdón en Jesucristo, lo único que va a encontrar es juicio. ¿Lo digo yo? No, está hasta Apocalipsis. ¿Hay alguien ahí? Amados, yo sabía que esta predicación no iba a soltar muchos amenes, pero así estoy asustado. Oiga esto, pedir perdón sin estar arrepentido. Voy terminando. Mire qué curiosa esta escritura. Muchas veces se ha hablado sobre ella y la gente se siente como que vamos a ir a ver en la Biblia, porque yo nunca había leído esto. Pero en San Lucas capítulo 13 verso 1, escuche, el Señor hablando dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Está en la Biblia eso, hermano? Sí, en Luquitas. Y lo dijo nuestro Señor Jesucito. Lo encontré muy bonito en la traducción al lenguaje actual. No está en la aplicación, no está para ponerlo en el streaming, pero ahí en su aplicación está. Oiga qué bonito lo explican. Por aquel tiempo algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo: ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. ¿Hay alguien allí? Ve, hermano, esta es la parte del evangelio que a mucha gente no le gusta. Gracia sin ley no existe. Porque la ley es el ayo que Dios puso para lanzarnos a los brazos de la gracia. Voy terminando. Ay, ahí le pongo algo, hermano, que hasta a mí me hizo temblar los huesos. Estos versículos nos llevan a enfrentarnos a una realidad muy cruel. Debemos poner nuestras manos en el corazón y con toda sinceridad responder esta pregunta. ¿Le tememos mucho más al infierno que a la condición real de nuestras almas con sus apetitos? Si hoy mismo nos fuera revelado que el infierno fue clausurado, ¿seguiríamos viviendo en santidad o posiblemente nos arrojaríamos a pecar de nuevo? ¿Ve? El mismo silencio que hice yo en la madrugada.
Está temblando, Dios mío. ¿Le tengo miedo al temblor? No, a morirme en esa condición. Van a predicar del infierno. Oh, por Dios, ahora sí salí asustado, asustada. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. No lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasaría si hoy usted y yo recibiéramos la noticia divina? Se para un ángel aquí y nos dice: muchachos, muchachas, pueblo, costarricenses y costarricensas, les traigo un mensaje del cielo. Para que suene así, muy a la época. Después de deliberar profundamente en la Asamblea Legislativa del Cielo, hemos decidido emitir una ley donde queda totalmente clausurado el infierno. A partir de este momento, no se preocupen, el infierno queda cerrado porque no pagó impuestos. ¿Qué pasaría con nuestra vida espiritual? Ustedes han visto el poder que tiene esa psicología materna y paterna. Cuando tienen rato de estarle diciendo al chiquillo que no lo haga, hasta que llegó el día o el momento en que el papá, la mamá se levantan con una cara de hasta aquí te la prestó Dios. Ustedes no han visto que la reacción de esos niños de inmediato es: ya no lo hago más. ¿Te ha visto? Y si los agarran y los van a llevar a nuestro tradicional paseo por el baño, Carlita hizo toda una moda. Amén. Usted los ve donde van de la mano. No lo vuelvo a hacer. Yo no lo hago más. En serio, se lo prometo. Y si usted comete el error de devolverse de la mitad del camino del baño, sepa que ese susto le va a durar un ratito. Ahora, si usted hace efectiva la visita al baño, le va a durar un ratito más. Tampoco es que le va a durar de por vida, pero le dura un ratito más. Pero si usted se devuelve del camino, le dura un pequeño ratito. ¿Sabe que así somos? Y ya no estoy hablando de la gente que no tiene a Cristo, sino de nosotros, los cristianos, que vivimos de una gracia sin censura. Que cada vez que nos llevamos un susto, recordamos que le debo total obediencia a Dios. Y le pido a Dios que por favor, a mitad del camino al baño, se devuelva conmigo. Pero cuando Dios se devuelve a mitad del camino sin llevarme al baño, en 2 días o 3 días, a lo mucho, yo estoy haciendo lo mismo. Hermano, ese es un evangelio de condenación. Ese es el evangelio. O estoy en la gracia de Dios o estoy en la ley. Cuando mi papá, voy terminando, cuando mi papá, que siempre fue muy ateo, por lo menos él decía que era ateo. Yo me acuerdo que yo llegaba chiquitillo, ya yo en el Señor, 17 años y medio, y yo le decía: papá, es que el Señor hay que buscar de Dios. Papá, usted no sabe en qué momento le pasa algo en la calle. Usted sabe el evangelio normal que uno dice, ¿verdad? El si no te vas a convertir porque quieres al Señor, conviértete por puro pánico, pero conviértete. Y mi papá llegaba y me decía: ¿cuál Dios? Yo soy Dios. Yo trabajo para pagarme las cosas. A mí nadie me ha dado nada. Un ángel no ha llegado a dejarme nada. Esta plata que ando me la gané yo. Yo soy Dios. Esta ropa me la compré yo con lo que trabajé y gané. Yo soy Dios. Hasta que cayó con un infarto en la calle. Y cuando cayó con un infarto en la calle, ¿se acuerda que yo a veces les digo? Voy a contarles algunos pecadillos de la familia. Este es uno. Cuando cayó con un infarto en la calle y nos dijeron, y fuimos al hospital en Carrera, ese día mi papá ya había aceptado a Cristo como 20 veces.
Saliendo del hospital, mi papá se refundió en la iglesia donde nos congregábamos. Tras de eso ya le habían dicho que tenía, déjeme ser bien tico, por favor, corazón, vaso, hígados, pulmones y riñones hechos pistola. Amados, es que aquí todo es malo ahora. Déjeme decirle que ese era un dicho muy nuestro de la infancia y significaba revólver. O sea, oiga esto. Y tras de eso el doctor le dice, y no hay medicamento para usted, vamos a darle para tratar de conservarlo, pero usted ya entró en una etapa en la enfermedad en que es degenerativa. Uy, mire, mi papá se bautizó, mi papá llevó curso de Biblia. Es más, yo tengo en la computadora una foto de mi papá recibiendo el diploma del bautismo y el diploma de uno de los cursos de Biblia de la iglesia. Cuando nosotros llegábamos a la iglesia, mi papá ya estaba ahí y ojo, yo tocaba en la alabanza. Y ya estaba sentado ahí. ¡Qué maravilla! Dios usa todos los medios, pero a veces necesitamos caer en lo duro de esa ley para entender lo que es la gracia. Ay, hermanos, estoy asustado. Termino. Dice, permítame darle mi conclusión en esta tarde. La jactancia del ser humano es inmensa. Posiblemente ya hemos dado gracias a Dios por no ser como aquella persona pecadora, igual que el fariseo que dio gracias por no ser como el publicano. Posiblemente nos vayamos de acá esta tarde dando gracias a Dios porque hemos guardado sus mandamientos, como lo hizo el joven rico que deseaba seguir al Señor. Amados y amadas, si realmente hubiéramos sido expuestos a la santa pero temible ley de Dios, estaríamos a la par del publicano clamando por misericordia. La única razón por la que alguien se puede sentir justo es porque no conoce la ley divina. ¿Cuántas veces nos habremos parado a la par de alguien diciendo, yo soy mejor que ese y que ese? ¿Saben toda esta cosa que ha estado pasando en estos días? Ya gracias a Dios se resuelve hoy. Bueno, eso dice uno. Eso dice uno. Yo creo que queda cola aquí para el rato. Pero un verdadero cristiano no se para a la par de alguien para decirle soy mejor que tú. Cualquiera que haya estado expuesto a la ley de Dios se va a parar a la par de ese para decirle yo soy igual que tú, pero encontré a alguien que me sacó de allí, que son dos puntos muy diferentes. Amén. Amén. No le toca a nadie en esta dimensión juzgar, pero sí nos toca decirle a alguien que también transitamos esa ruta y que esa ruta es inútil y destructiva. El día que usted y yo olvidemos que somos como el publicano, y el día que usted y yo dejemos de jactarnos de que hemos guardado la ley, ese día saldremos del templo con el perdón del publicano, y ese día Jesús nos recibirá como sus discípulos, porque no llegamos basados en haber guardado la ley, sino que llegamos basados en que lo necesitamos seguir. Nunca, nunca, pero nunca permita en su corazón sentirse libre de culpa por lo bien que estamos. Sintámonos libres de culpa porque su misericordia es enorme. ¿Hay alguien ahí? Este es el balance entre gracia y ley. Cualquier persona que quiera influir en su siguiente generación debe de recordar que la ley está allí para recordarme quién soy. Amén. ¿Quién soy?
Siempre rajo diciéndoles que yo agarro esa pista y yo voy viendo, y es textual, es literal, yo voy viendo la agujita del velocímetro y yo voy controlando que no se pase de 90. Entonces cuando voy por el carril rápido a 90 y alguien viene atrás pitándome, yo no me quito porque no me da la gana. Porque no me voy a quitar si voy al máximo de la velocidad, que busque campo. Bueno, pero déjeme contarle algo. Usted no sabe las veces que me he sentido tentado a majarle la chancleta porque voy tarde o porque me urge llegar. Usted no sabe las veces que me he sentido tentado a brincarme ese cochino semáforo en rojo que dura la vida entera y no cambia. ¿Sabe qué pasó allí? La ley de no pasarme en rojo y la ley de no ir a más de 90 me hizo saber que en mí hay maldad. La ley de Dios no está ahí para juzgar a nadie. No somos salvos por ley, somos salvos por gracia. La ley está ahí para hacernos entender lo malos y malas que somos. Soy un buen hijo de Dios. ¿Ah? Usted no sabe lo bien que estoy. Soy lo máximo. Le he servido a Dios toda mi vida. Apenas me piden, yo corro por el Señor y por su iglesia. Y Jesús llegó y dijo: ¿cuántos siervos salen a trabajar al campo? Y cuando regresan de toda la faena, el amo le dice: arremángate, lávate las manitas y sírveme. Y cuando hayas terminado de servirme y yo me haya saciado, come tú. Y viene y dice: digan ustedes mismos que son siervos malos y negligentes cuando hayan hecho lo que se les pidió hacer. O sea, ¿sabe qué quiere decir esto? Gracias por permitirme ser el pastor de ustedes. Pero yo estoy consciente de que, como las odas, no me lo merezco. Pero ¿saben por qué estoy aquí? Pura gracia. Pura, ¿cómo que? El tan era. Ay, sí, pero tan más soda, ya se arma el convito. No. Oiga, oiga esto. Sí, es cierto, el de las sodas era, y las sodas, bueno. Oiga esto. Gracia. Y la única manera de vivir en la gracia de Dios es permitiendo que su ley demuestre en mí todo lo torcido que hay. Por favor, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, somos conscientes de nuestra necesidad. Ante una sociedad y una iglesia, Señor, que marca un camino distanciándose de ti, que corren a alejarse lo más posible de cualquier cosa que les haga sentir injustos o malos. Y ante el clamor de una sociedad en el mundo entero por una libertad que no existe, que no es real, hoy te pedimos que nos ayudes a mantener la fe. Podemos entender con claridad cuando tú dijiste: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes siempre a recordar que somos lo que somos porque tú eres quien eres. Que soy un simple ser vendido al pecado, con enormes grilletes en mi carne,